Buenas tardes, profe. Te vamos al contexto del trabajo que hicimos sobre el narcotráfico en Colombia entre los años 80 y 90. En mi caso, yo soy Don Héctor Bermúdez. Es un comentarista deportivo veterano que recuerda con nostalgia los días en que los equipos colombianos competían en la Libertadores. Defiende cómo el dinero de los narcos permitió fichajes importantes y fortaleció el fútbol colombiano, dándole un nivel de competencia internacional. En mi caso, a mí me tocó el profesor Cacho Ramírez. Él es un académico especializado en historia y sociología del deporte, quien cree que la influencia de los narcos afectó la esencia del fútbol colombiano, argumentando que aunque hubo éxitos, se promovió una cultura de corrupción, violencia y pérdida de valores. Miren, caballeros, permítanme llevarlos al regreso del 31 de mayo de 1989, el Estadio El Campín, en Bogotá. Yo estaba allí. Entre la multitud de hinchas enloquecidos, Atlético Nacional acababa de ganar la Copa Libertadores, el primer equipo colombiano en ganar. Esa noche vi a Higuita detener un penal, a Escobar en la defensa, a Perea saltando como una torre. Fue un espectáculo que jamás olvidaré. Si el dinero de los narcos estaba ahí, no lo voy a negar, pero ese dinero fue precisamente causa que permitió un cambio sin precedentes en el fútbol colombiano. Gracias a esos recursos, por primera vez, nuestros clubes contaron con infraestructura adecuada, atrajeron a talentos nacionales y extranjeros, y pudieron competir de igual a otros grandes de Sudamérica, así como Boca o River. ¿Cuándo, si no habríamos visto un equipo triunfar a nivel internacional? Tal vez los negocios estaban sucios, pero para los hinchas ese dinero fue la causa directa de nuestro sueño hecho realidad. Para ver a nuestros equipos ganar, lo que me lleva a defender la idea del fútbol en Colombia fue significativa. Con respeto, don Héctor, pero estoy totalmente en desacuerdo. Yo también estuve en ese estadio y aunque la victoria fue impresionante, no puedo dejar de pensar en el costo de esa gloria y me nace la siguiente pregunta. ¿De qué manera la corrupción en el fútbol colombiano impacta la construcción social y ética del país? Además, ¿recuerda usted el incidente del 87, cuando el árbitro que iba a dirigir un partido de América de Cali le dejaron un mensaje de amenaza? Aquello no fue un simple rumor, sino un recordatorio de cómo el poder de los narcos había penetrado incluso el deporte. Fue un claro ejemplo de cómo la violencia y la intimidación dejaron de estar en las calles y se colaron en la cancha, en cada decisión y cada gol. Algo que se sigue viendo al día de hoy, como pasó con el árbitro programado para un partido entre Cali y Once Caldas, donde le dijeron: Ortega, pita bien, tu familia te espera. Incluso peor, como acabo de mencionar, en los 80s y 90s, esta violencia estuvo incluso más marcada por situaciones similares, donde clubes como América de Cali y Nacional se vieron enredados en redes de corrupción. Era como vivir en una constante sombra de desconfianza, preguntándonos si el talento de nuestros jugadores era realmente lo que definía los partidos o si había algo más detrás. Este dinero fácil trajo consigo una época oscura de violencia y desconfianza, y su impacto social fue igual de perjudicial. Un ejemplo claro fue el mensaje que una generación entera recibió al ver cómo el poder y la riqueza se podían alcanzar por caminos poco éticos, una enseñanza que dejó una huella difícil de borrar. Les entiendo a ambos, caballeros. Yo soy de una generación posterior y viví esa fama desde otra perspectiva. Cuando me fui a jugar a Argentina, los periodistas no dudaban en recordarme el origen oscuro de algunos triunfos del fútbol colombiano. Me decían que los colombianos llevábamos el narcotráfico en la camiseta. Una frase que escuché más de una vez en vestidores y entrevistas. Incluso la FIFA, en varias ocasiones, había expresado su preocupación por el crecimiento de la violencia y la corrupción en nuestro fútbol, mencionando cómo el deporte estaba siendo instrumentalizado para fines oscuros. Es innegable que nuestros equipos lograron reconocimiento y llegaron a lo más alto, pero a nivel internacional nuestra imagen se veía muy manchada. Nadie hablaba del talento colombiano sin mencionar el narcotráfico. Y así perdimos la oportunidad de ser vistos por nuestro mérito, nuestra técnica y nuestra disciplina. Cada gol era visto como un triunfo teñido de dólares sucios. En el exterior, nuestras victorias tenían un precio de vergüenza para muchos jugadores. Pero Mauricio, no podemos olvidar que el nivel futbolístico en esos años se elevó como nunca antes. La llegada de futbolistas extranjeros, la inversión en estadios y centros de entrenamiento. Todo eso fue real. Incluso ustedes saben que según el análisis del Comité Olímpico,
El PIB de los países que organizan esos eventos aumenta un promedio del 1.2% durante el año de celebración, impulsado por la inversión en infraestructura, turismo y el consumo interno. Los equipos que antes no pasaban de la primera ronda de un torneo internacional comienzan a figurar, a competir de tú a tú con gigantes como Boca y River. Fue un momento de grandeza para el fútbol colombiano y no me parece justo negarle el mérito a nuestros jugadores, quienes se esforzaron y dieron lo mejor de la cancha. Nadie puede decir que Higuita atajó esos penales por dinero a narcos o que Escobar se defendió mejor por ello. Ellos lo hacían por su país. Con todo respeto, pero esa grandeza estaba construida sobre una base de violencia y miedo. No olvidemos que los mismos jugadores vivieron una época donde la presión no era solo deportiva, sino de vida o muerte. ¿Recuerdan el árbitro Álvaro Ortega? En 1989 lo asesinaron tras tomar decisiones controversiales en un partido. Es tanto que en una investigación realizada por Caracol, en una entrevista con el propio Alas Popeye, don Jairo Velázquez Vázquez, confesó que Pablo Escobar dio la orden de que lo asesinaran porque para el capo había sido un robo. Esa decisión arbitral. Ese es el precio real de mezclar el deporte con el narcotráfico. No fue solo una cuestión de subir el nivel del juego, sino de aceptar la influencia de grupos ilegales que hicieron del fútbol un campo más de control. Esto trajo consecuencias mucho más profundas en el tejido social de Colombia, enseñando que el fin justificaba los medios. Y no podemos ignorar cómo esto repercutió en nuestra reputación internacional. Cada vez que un colombiano pisaba una cancha en el extranjero, tenía que enfrentar la sombra del narcotráfico. Mientras jugadores de otras naciones eran aplaudidos por su habilidad, los colombianos eran mirados con sospecha. No importaba si eras un crack o un debutante, siempre te seguían el estigma. Yo viví años de esto, viviendo como los esfuerzos de jugadores talentosos se diluían en un estereotipo negativo. Es cierto que años produjeron talento, pero nos dejaron una herencia de desconfianza y prejuicio que seguimos pagando. Mauricio, Cacho, yo no niego los problemas, pero a veces es necesario ver las cosas en perspectiva. Tal vez pagamos un precio, sí, pero el fútbol colombiano jamás habría tenido esos momentos de gloria sin la inversión que hubo. Nuestros jóvenes jugadores tuvieron acceso a instalaciones y recursos que les permitieron crecer y desarrollarse como futbolistas de alto nivel. Miren, el caso de Freddy Rincón, Faustino Asprilla. ¿Dónde estarían sin el impulso de esos años? Yo creo que a pesar de todo eso, esos años permitieron al fútbol colombiano consolidarse y llegar hasta donde hoy está. Pero, don Héctor, el problema es que el costo fue mucho más que económico. Fue un costo humano, social y moral. Es cierto, tuvimos una generación de buenos jugadores, pero a cambio de un país dividido, con familias destrozadas y una imagen internacional que todavía tratamos de limpiar. Los jugadores de hoy sufren la herencia de esa época y tienen que redimir al fútbol colombiano ante el mundo. En mi opinión, no hay gloria que justifique ese nivel de decadencia moral. Estoy de acuerdo, profesor, y creo que nuestros jugadores actuales luchan para que el fútbol colombiano sea reconocido por sus méritos sin sombras. El fútbol debería ser un símbolo de esfuerzo y orgullo nacional, no una herramienta de poder ni una extensión de redes ilícitas. Hoy el fútbol colombiano busca su propia identidad, una que esté libre de esos fantasmas del pasado, y ese es un proceso que tomará mucho tiempo, pero vale la pena si realmente queremos dejar de ser la liga de los narcos en el ojo del mundo. Lo diré directamente. Prefiero recordar esos años por lo que logramos en la cancha, no por lo que sucedía tras de ella. Sí había dinero sucio, pero también había pasión, orgullo y un nivel de juego que hizo historia. No podemos borrar esos triunfos, pero son gran parte de lo que nos define como país futbolero. Critiquen lo que quieran, pero esos años fueron nuestra gloria. Nos gusta o no, sin ellos Colombia jamás habría alcanzado la grandeza que vimos. No me disculparán por celebrar lo que muchos llaman la época dorada. Con el mismo respeto, don Héctor, yo veo esos años como una advertencia, no como una gloria. Si creemos que el fin justifica los medios, entonces seguimos siendo esclavos de ese pasado oscuro. El precio que pagamos fue más alto que cualquier otro feo. Vidas destruidas, una sociedad desmoronada y una imagen de país marcado por el narcotráfico. Aceptar esos logros sin cuestionar es permitir que la corrupción y la violencia tengan un lugar en nuestra historia. Para mí, la verdadera grandeza no está en los triunfos de esa época, sino en cómo aprendemos a construir un futuro libre de esas sombras. Ambos tienen razón en algo, pero algo que no se puede ignorar es que el precio
de esos años siguen manchando el nombre de Colombia en el exterior. Aplaudo el talento, respeto los logros, pero me niego a aceptar que ese momento de euforia fue positivo cuando nos convirtió en el fútbol del narco a nivel mundial. Mientras algunos celebran goles, otros llevamos ese peso en nuestros hombros. Hoy tenemos la oportunidad de limpiar esa imagen, de construir un fútbol que sea respetado por su mérito, no por su pasado. Yo digo, dejemos de idealizar esa época y avancemos hacia un fútbol que inspire respeto de verdad. Bueno, para concluir el trabajo, nosotros analizamos que en la vida cotidiana, ese análisis nos ayuda a ver cómo las decisiones que se toman en los deportes reflejan y afectan la ética de una sociedad. Si promovemos y respaldamos una cultura deportiva que priorice principios éticos y se aleje de influencias corruptas, podemos fomentar valores de integridad en nuestro entorno. También nos muestra la importancia de exigir una industria deportiva que se comprometa con el desarrollo social, asegurando que el deporte no solo genere ingresos, sino que también sirva como herramienta de construcción ética para las generaciones futuras.